saludo desde aquí a todo nuestro pueblo. Un avión de la empresa petrolera PDVSA de Venezuela ha aterrizado de emergencia en Portugal. Para que el mundo entero sepa que Venezuela está de pie, muy fuerte. Hoy somos más fuertes que nunca. Estamos de pie, andando el siglo XXI en revolución. Bueno, que ese avión salió de Rampa 4 en Maiquetía, la rampa presidencial, con destino a Margarita, y el bicho nunca aterrizó en Margarita. Entonces, 6 horas más tarde aparece dando vuelta por Portugal, pidiendo autorización de aterrizaje, y como nadie sabía de dónde venía, ni qué avión era, ni nada de eso, lo tenían dando vuelta y sin autorización de aterrizaje, hasta que por fin le dieron autorización de aterrizaje para que no se cayera por falta de combustible. Pero nadie sabe todavía quién iba ahí a bordo, quién se fugó ahí, porque es una fuga lo que hay ahí con ese avión de PDVSA. Estos son los países a los que se iría Maduro si escapa de Venezuela. El sucesor de Chávez estaría tocando la puerta de países árabes y del este de Europa para su retiro, afirmó en entrevista el líder venezolano Julio Borges. El también embajador ante el Grupo de Lima del autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, sostuvo: "Sí sabemos que ellos están tocando ya puertas de diferentes países para buscar una posibilidad de asilo o escondite cuando se vayan de Venezuela". Por vía diplomática, la oposición venezolana ha recibido información sobre la posibilidad de que Maduro esté valorando exiliarse en países árabes y países del este de Europa, pero Borges rechazó ofrecer más detalles sobre el hipotético destino del líder chavista, en el poder desde 2013. Borges aseguró que Maduro ha contactado a gobiernos con los que mantiene una conexión ideológica y también a naciones de ideologías más conservadoras. Ideológicamente, de todo. Ha tocado la puerta a países árabes, ha tocado la puerta a países que no son ideológicamente similares a ellos, porque tú sabes cómo son los comunistas, que, al final, les gusta el socialismo para los demás, pero no para ellos, subrayó Borges con ironía. En los últimos días se han multiplicado las especulaciones sobre la posibilidad de que Maduro esté buscando un refugio por si se viera forzado a dejar el poder ante la presión de parte de la comunidad internacional, que respalda a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Esas especulaciones han sido alimentadas por el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, quien el jueves recomendó a Maduro que se retirara en una playa lejos de Venezuela y el viernes le amenazó con Guantánamo, Cuba, donde Estados Unidos tiene una prisión militar para sospechosos de terrorismo. La caída de Maduro en Venezuela, opinó Borges, va a ser la caída de los regímenes de Cuba y Nicaragua. Es finalmente la caída del muro de Berlín en toda América Latina. La transformación de Venezuela va a ser la transformación de la libertad en toda América Latina, subrayó Borges. El venezolano fue designado el 29 de enero como embajador de Guaidó ante el Grupo de Lima, compuesto por una docena de países del continente americano. Nicolás Maduro está bajo presión en su país y en el extranjero, y Estados Unidos lo alienta a marcharse a una bonita playa en algún lugar lejos de Venezuela. La pregunta es, ¿a dónde iría o podría ir? El líder venezolano se ha mantenido firme durante años frente a las protestas, una economía colapsada y las sanciones internacionales, a través de un control estricto sobre los militares y reprimiendo a la oposición. Pero las tensiones nunca han sido mayores. El lazo financiero se está estrechando a nivel mundial, muchos vecinos y países occidentales le piden que celebre elecciones o se haga a un lado, y la oposición se ha galvanizado alrededor de Juan Guaidó como una fuerza de mayor cohesión. Maduro insiste públicamente en que no irá a ninguna parte y su partida podría estar aún a varios pasos, si es que ocurre. Habla con frecuencia para denunciar lo que califica de golpe de Estado contra él dirigido por Estados Unidos, y todos los indicios señalan que se está atrincherando. Sin embargo, se elaboran planes de emergencia para el caso de que deba salir de Venezuela a corto plazo, según 4 personas al tanto de las discusiones. Cualquier posible refugio conlleva riesgos, tanto para Maduro como para los países involucrados. Si bien Estados Unidos ha dicho que debería irse, puede que no sea muy amable con ningún país que le dé refugio. Y Maduro querría sentirse a salvo del alcance del derecho venezolano e internacional. Destinos.
Se están analizando algunos destinos sorprendentes, entre ellos Cuba, Rusia y Turquía. En Cuba, el gobierno comunista de Miguel Díaz-Canel es un aliado ideológico de la República Bolivariana de Maduro. Algunas conversaciones también han tenido lugar acerca de la posibilidad de que el mandatario venezolano vaya a México, dijeron dos de las personas, pidiendo no ser identificadas dada la sensibilidad del asunto. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, es uno de los pocos líderes latinoamericanos que no reconoció a Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, como legítimo presidente de Venezuela. Maduro asistió a la investidura de López Obrador en diciembre. Las discusiones se han acelerado porque la esposa de Maduro, Cilia Flores, quien tiene dos sobrinos que cumplen sendas condenas de 18 años en una prisión estadounidense por conspirar para traficar cocaína, está presionando a su cónyuge para que tenga listo un plan B, dijo otra persona. El Ministerio de Información de Venezuela no respondió a las solicitudes de comentarios. Creo que es mejor para la transición a la democracia de Venezuela que esté fuera del país, dijo sobre Maduro Elliot Abrams, representante especial para Venezuela del secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo. Y hay varios países que creo estarían dispuestos a aceptarlo, les aseguró a los periodistas, mencionando a amigos en lugares como Cuba y Rusia. El destino de Maduro, su familia y sus principales lugartenientes es clave para cualquier transición de poder en Venezuela, un país que es miembro de la OPEP y cuya población está sufriendo escasez crónica de alimentos, medicamentos y servicios básicos. Una cumbre de países europeos y latinoamericanos celebrada en la capital uruguaya, Montevideo, la semana pasada, acordó trabajar en pos de un proceso político pacífico que conduzca a nuevas elecciones presidenciales en Venezuela. El aire se vuelve irrespirable para Maduro de cualquier manera. La economía está en caída libre, las exportaciones de petróleo están sometidas a sanciones de Estados Unidos, los soldados rasos desertan del ejército, en tanto el Fondo Monetario Internacional dijo que prevé hiperinflación y migración al exterior este año. Y Rusia, un aliado tradicional, ya muestra signos de duda sobre la capacidad de Maduro para mantenerse en el poder. Los aviones que tendría listo Maduro para huir de Venezuela. Según el general de aviación Francisco Yáñez, que reconoció como presidente a Juan Guaidó, Nicolás Maduro ya tendría listo su medio de escape del vecino país. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, enfrenta momentos críticos en su país. Mientras cada vez más países se vuelcan a apoyar a Juan Guaidó en su juramento como presidente, y más ciudadanos marchan por las calles para pedir un cambio de régimen, al líder chavista se le acaban los respaldos. Las marchas de este sábado son una muestra de la pérdida de apoyo popular del mandatario. Otra es el video que reveló este sábado el general de aviación Francisco Yáñez. El alto mando militar anunció que reconoce a Guaidó como su comandante y presidente legítimo. Como director de planificación estratégica de la aviación venezolana, conoce muy bien las operaciones de la Fuerza Aérea. Con este conocimiento, Yáñez reveló que Maduro tiene parqueados en una base aérea 2 aviones listos para su huida. Los compañeros demócratas de Grupo 4 me informan que el dictador tiene todos los días 2 aviones listos. Que se vaya, dice Yáñez en la grabación. También hizo un llamado a sus compañeros en armas para que se unan a Guaidó y dejen la represión contra los civiles. En el mediodía venezolano, millones de personas marchan para pedir la salida de Maduro. Luego de 20 años de chavismo, la salida de estos 2 aviones podría ser el último acto de gobierno del mandatario. Estos son los 4 países donde se podría refugiar Maduro si se escapa de Venezuela. Cada vez suenan con más fuerza las versiones de que se están elaborando planes de contingencia en caso de que el presidente venezolano necesite salir del país. Nicolás Maduro vive su momento más complicado. En medio de las populares manifestaciones que en las calles piden su renuncia, de la crisis económica, el desabastecimiento, la inflación récord, y tras la jura del líder de la opositora Asamblea Nacional,
Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela ante las denuncias de fraude en las últimas elecciones, el mandatario bolivariano resiste con la ayuda de sus aliados de siempre y de una parte de los militares. Pero si bien en más de una oportunidad indicó que no se irá a ninguna parte y que se quedará en el país para defender a su patria de lo que él considera son ataques del extranjero, las versiones sobre la elaboración de un plan B en caso de que necesite salir de Venezuela y refugiarse en otro país son cada vez más fuertes. De acuerdo con lo publicado por la agencia Bloomberg, citando fuentes confidenciales, los 4 destinos a los que podría llegar el bolivariano son Cuba, Rusia, México y Turquía. En Cuba, el gobierno comunista de Miguel Díaz-Canel es un aliado ideológico de la República Bolivariana de Maduro, asegura el portal de noticias económicas y advierte además que, por su parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador es uno de los pocos líderes latinoamericanos que no reconoció a Guaidó como legítimo presidente. Asimismo, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, es otro de los líderes que podría abrir las puertas de su país al bolivariano. El mes pasado lo llamó por teléfono para asegurarle su apoyo y se dirigió a él como mi hermano. En Rusia, el Kremlin ya mostró su respaldo y su oposición a que el gobierno de Donald Trump tome cartas en el asunto. Si Maduro se dirigiera a Rusia, el presidente Vladimir Putin le brindaría refugio, dijo Andrei Kortunov, jefe del Consejo de Asuntos Internacionales, una organización de investigación establecida por el Kremlin. No está en nuestra regla renunciar a los nuestros y él sigue siendo uno de los nuestros, agregó el funcionario. La primera dama, detrás del plan. La impulsora por lo bajo de este plan de salir del país sería la primera combatiente Cilia Flores, esposa de Maduro, quien estaría preocupada por el futuro de su marido y por ello lo presiona para que esboce un plan B y lo tenga listo ante cualquier inconveniente. Elliot Abrams, representante especial para Venezuela del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo la semana pasada que otros países, cuyos nombres se negó a develar, además de Rusia y Cuba lo contactaron y se mostraron dispuestos a aceptar a miembros del gobierno chavista si eso ayudaría a la transición. No será fácil. La salida de Maduro del país puede conllevar riesgos, al menos para los países involucrados porque si bien Estados Unidos en varias oportunidades aseguró que es tiempo de que se vaya, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca le recomendó una bonita playa lejos de Venezuela, podría tomar represalias contra aquella nación que le dé refugio.